Bien, y ahora el tema fiscal. Europa acepta la realidad. Vamos a ver exactamente, temas aparte, hemos visto ya cómo evoluciona la crisis, el impacto que tiene en el mercado de empleo a través de la ONU. Hemos visto también cómo se va a polarizar el discurso entre los orígenes y los causantes de esta crisis y cómo el rumbo de colisión es totalmente irreparable, parece irreversible, inevitable entre China y Estados Unidos, y que esto se va a sumar a los argumentos que ya había para una guerra comercial. El tema de la pandemia será un argumento más, ¿vale? Y ahí está puesto ya la maquinaria de la opinión pública de los medios anglosajones va a ir a machete con esto, con el tema de China y del origen del virus. Al menos ya hemos visto que se está cumpliendo. Bien, ahora, ¿qué pasa en Europa? Porque os acordáis que durante el último mes y pico hemos estado comentando cómo en Europa el salvavidas del euro ha sido el anuncio que hizo Macron y Merkel de un estímulo de más de 500.000 millones de euros de estímulo fiscal para Europa, para la recuperación y reactivación económica. Nos han dicho que esta crisis sería igual o mayor que la de la Segunda Guerra Mundial. Nos han dicho que podría ser incluso como el crash del 29. Nos han dicho que sin duda alguna era mucho peor que la de 2008. Por lo tanto, están preparando artillería de sobra para poder contener la economía. Pero el problema aquí era, y lo hemos visto durante las últimas semanas, declaraciones de la Comisión Europea diciendo que prácticamente que habían reconocido los errores del pasado y que los ajustes económicos no son viables cuando lo que se necesita es crecimiento y creación de empleo. Es decir, hay que elegir entre austeridad o crecimiento económico, porque no puedes generar crecimiento económico aplicando programas de austeridad. Eso ha quedado comprobado los últimos 10 años. No sé si con eso ha bastado, pero creo que es de sobra. 10 años enteros de austeridad no han conseguido recuperar los mercados laborales de Europa. Ahí está. Los números macro están ahí, o sea que no hace falta discutirlo. Entonces vamos a ver cuál es el debate ahora. El martes el Consejo Fiscal Europeo, 1 de julio, recomendó eliminar el umbral de la deuda de los Estados de la Unión Europea a 60% del PIB. En cambio, adoptar objetivos de deuda realistas específicos para las economías nacionales del bloque. Es decir, afrontar la realidad. ¿Para qué vas a seguir manteniendo unos criterios de ajuste fiscal que sabes que ya no cumplen casi ninguno, que va a ser muy difícil de cumplir? Publiqué, ¿os acordáis en Twitter la semana pasada una tabla que mostraba el aumento de las divergencias según las estimaciones entre Europa del Sur y Europa del Norte, donde podíamos ver que uno de los principales indicadores de divergencia macroeconómica eran los ratios de deuda sobre PIB de los países como Francia, Italia, España o Grecia o Portugal contra los de Alemania, Dinamarca, Austria, etc. ¿Os acordáis? Están ahí publicados. Bien, continúo. El impacto del coronavirus empujará los niveles de la deuda pública en Europa muy por encima del límite del 60%, ya lo sabemos, aquí lo comentamos hace una semana, incluido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Reglamento Fiscal de la Unión Europea. Se espera que la deuda de la Unión Europea alcance el 102% del PIB este año, con países como Grecia, Italia, Portugal, Francia y España por encima del 115%. También dimos los números la semana pasada. Reducir los niveles de deuda del umbral al acordado requeriría esfuerzos sin precedentes en la economía mundial, dijo Thyssen. Se requerirá demasiado. Es decir, el esfuerzo va a ser titánico. Van a martirizar a Europa si quieren cumplir con eso. Y claro, la destrucción de tejido económico, de empleo y de coste social, es decir, de inestabilidad social que produciría ese ajuste fiscal, sería desastroso. Es decir, veríamos en Europa sumida en la pobreza porque no tenemos déficit, solo que ya la gente ahora tiene que robar por la calle para comer. Pero no hay déficit. Macroeconómicamente hablando estamos bien. Lo que pasa es que está hecho una mierda Europa, pero estamos bien macroeconómicamente hablando. Por esa razón dijo que la Junta Fiscal Europea está trabajando en una propuesta para asignar objetivos específicos de deuda a los Estados miembros de acuerdo con las circunstancias de las economías nacionales. Y esto forma parte de la cantinela que nos han estado contando durante las últimas semanas. Que la troika no va a volver, que va a haber bastante más mano abierta a la hora de asignar crédito, que en ningún caso serán préstamos, que incluso se cuestiona que pueden ser incondicionales las ayudas que se den, e incluso se habló de que se alcanzará una financiación externa de 750 millones, ¿os acordáis?, en los mercados de deuda, emitiendo bonos europeos. ¿Os acordáis también que la semana pasada hablábamos de que nos recordaba la formación del euro cuando Alemania dijo que los bonos de los estados en Europa o que el euro era tan solvente con la propia deuda de Alemania? Algo así, no me acuerdo la frase que citamos la semana pasada, que hoy en día sabemos que no es así, pero en aquel momento fue la frase más propagandística para atraer inversión a Europa, y por eso hubo una demanda de euros. El inversor extranjero confiaba en el euro y era
El euro era una moneda fuerte, era una moneda dirigida por el Bundesbank, por Alemania, uno de los países más conservadores en política monetaria. Debía ser una moneda súper estable. Lo que pasa es que hemos visto que el proyecto se ha ido resquebrajando, ¿no? Bien, entonces, por esa razón dijo que la Junta Fiscal Europea está trabajando en una propuesta para asignar objetivos específicos de deuda a los Estados miembros de acuerdo con las circunstancias económicas nacionales. Bien, la sostenibilidad de la deuda sigue siendo una prioridad para el regulador fiscal de la Unión Europea. Los planes de reducción de la deuda en economías altamente endeudadas son señales importantes para los inversores, incluso si la presión del mercado es actualmente menor que durante la crisis del euro gracias a la intervención del BCE. Quedaros con esto que acabo de decir y lo repito. Incluso si la presión del mercado... ¿Qué mercado? Han matado al mercado. Han matado al mercado. Ya no existe el mercado para la deuda europea. Dice, incluso si la presión del mercado es actualmente menor que durante la crisis del euro gracias a la intervención del BCE. No es que sea menor, es que es inexistente. Cotizan con tasa de interés negativa los bonos en Europa. ¿O qué pasa? ¿Que eso no lo saben? Claro que lo saben. ¿Cómo es posible que un mercado privado asigne precios negativos? Eso no ha ocurrido nunca, ¿a que no? ¿Por qué ocurre? Porque no es un mercado. Es sencillamente un sistema de mutualización de deudas creado por el BCE que fabrica billetes. Fijaos la frase siguiente, por eso la he puesto en rojo, ¿eh? La Junta advirtió que los niveles netos de inversión, las adiciones netas a los activos públicos, son cercanas a cero y nunca se recuperaron de la crisis de 2010, incluso antes de la pandemia del coronavirus. Admiten que nunca se recuperaron, que los niveles de inversión neta son cercanos a cero. Nadie invierte desde fuera en Europa. La inversión en activos europeos, y sobre todo activos de deuda europeos, es nula. Es nula, lo están diciendo. Solo que hay que estar leyendo y traduciendo al cristiano lo que nos quieren decir con estas cosas, porque parece que es lenguaje político. Hablan en código para decir algo que está bien claro. Nadie desde hace años invierte en bono europeo porque sabe de sobra que primero le cobran por colocar el dinero ahí y segundo es un mercado intervenido y que cuando el BCE cambie de opinión ese mercado va a explotar. Por esa razón el organismo pidió más intervención pública en los Estados miembros, diciendo que el presupuesto propuesto por la Unión Europea de 1,85 billones para 2021-2027, que incluye el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, no será suficiente para elevar el potencial de crecimiento de Europa. Fíjate hasta dónde llegamos, que incluso estos, que hace 2 días eran los conservadores que pedían ajustes y recortes, dicen que la cantidad de dinero que van a meter, la cantidad de papel que van a meter en la economía no será suficiente. Y es el más grande de la historia, ¿eh? La mayor inyección de estímulo de la historia. El Ejecutivo de la Unión Europea planea revisar en otoño cuándo y cómo introducir los límites de gasto del bloque. El vicepresidente de la Comisión Europea para la Economía, Valdis Dombrovskis, recordó el martes que el Pacto de Estabilidad permanecerá en suspenso mientras la economía sufre una fuerte recesión, pero se restablecerá después. Es decir, por el momento cancelamos lo de ajustarnos el cinturón hasta que salvemos el cuello. Ahora mismo lo que nos interesa es que no se hunde Europa. En cuanto veamos que Europa no se ha hundido, empezamos a apretar las tuercas a todo el mundo, así que no os relajéis.